Bueno, pues nuestra primera ponente de hoy es una psicóloga reputada ya en nuestro país. Victoria Noguerol es psicóloga clínica. En San Francisco, California, se especializó en el maltrato y el abuso sexual infantil y trabajó en terapia con víctimas y agresores, así como con sus familias. Desde entonces, en España, pues también asumió durante 4 años la vicepresidencia de la Asociación Madrileña para la Prevención del Maltrato a la Infancia. Dirige el centro de psicología que lleva su nombre, Noguerol, desde 1991. Es profesora honorífica de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma y profesora y tutora de diversos másteres en varias universidades españolas. Coordina la Comisión de Estrés Postraumático y Malos Tratos de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés desde 1991. Y es autora de libros como Infancia Maltratada o Agresores Sexuales. Como veis, su campo de actuación es muy especializado y por ello, además colabora en diferentes medios de comunicación. Así que recibió el reconocimiento del Colegio de Psicólogos como psicóloga divulgadora. Hoy está aquí porque tuvo el placer y el honor de trabajar con Moncho Armendáriz en la película No tengas miedo, que trataba sobre el tema del abuso sexual infantil. Y bueno, se nota en la película pues la mano de Victoria, ¿no? Así que, como veis, tiene una larga trayectoria y además pues ha podido ayudar a hacer a recrear de una manera ficcionada lo que ocurre en realidad con estos temas. Así que bueno, queremos que nos cuente su experiencia en este trabajo. La película es maravillosa, si no la habéis visto os la recomiendo y bueno, pues os dejo con ella para que nos cuente su experiencia. Muchas gracias por venir, Victoria. Gracias, Ana, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir. Y ¿me avisas con el tiempo? Tenemos como 40 minutos. Pues no te preocupes, no te preocupes. Meto acelerador entonces. Sí, muy bien, yo estoy muy contenta por la invitación, de verdad, porque tengo mucho cariño a No tengas miedo, a la película. Es nuestro hijo y la verdad es que estamos más que orgullosos y espero transmitiros un poquito de la emoción que acompaña a No tengas miedo y al proceso de la película, que ha sido verdaderamente impresionante. Os cuento brevemente. Cuando yo conozco a Moncho hace muchísimos años, compartimos una tertulia los primeros jueves de mes, y un día hablando estaba también José Luis Pedreira, que es un psiquiatra infanto-juvenil muy potente, porque es muy comprometido, y estábamos hablando de algunos casos que llevábamos con mi marido, que es abogado y que también lleva estos casos. Pues él contaba el caso de una niña que había tenido un abuso por parte, y Moncho se quedó muy impresionado, todo lo que había alrededor. Y entonces cuando le empezamos a contar con más detalle que la mayoría de los casos no suele ser el profesor con la alumna, sino que están en el entorno de la familia, sus ojos cada vez se hacían más enormes. Entonces le empezamos a dar evidencias, ¿sí? Pues, por ejemplo, que todos los estudios internacionales en más de 20 países detectan que los abusos se dan en la familia, sobre todo, que esa imagen de que es el tío loco y raro que está en el parque buscando niños no corresponde con la realidad, que se da en todas las clases sociales, en todas las clases culturales. Nuestra clínica es un centro privado, entonces las familias son de clase media, clase alta, en su mayoría. Entonces esto a Moncho se le empezaba a hacer mucho más interesante, ¿sí? Porque decía, aquí hay un guión, aquí hay algo. Buscaba qué es lo que se había hecho y entonces decía, esto no encaja muy bien con la gravedad del problema que vosotros me estáis contando. Por ejemplo, Finkelhor decía en una última presentación, todos los psicólogos, todos los profesionales, absolutamente todos, estamos trabajando con pacientes que han sido víctimas de abuso sexual. Lo reconozcan, lo recuerden o no lo recuerden, pero esta es la realidad. O sea, en nuestro campo de trabajo diario, en los colegios, los profesores, los médicos, todos estamos trabajando con personas que tienen abuso sexual y que nadie le mete el diente. Entonces, Moncho se empezó a fascinar. A esto le parecía que era algo como muy, muy, muy atractivo, pero sobre todo necesario
Él veía que había que meterle el diente a esta situación, ¿sí? Entonces, fijaros, la película es del año 2011 y en el 2012 arrancó una campaña por el Consejo de Europa, 1 de cada 5. La campaña la tenéis en internet, dice que 1 de cada 5 personas en la Unión Europea ha sido víctima en alguna forma de violencia sexual antes de los 18 años. Esa campaña que además Moncho al año siguiente promocionó en España, mientras que en otros países ha tenido ese reconocimiento, en España, bueno, la sala de prensa era para echarse a llorar, lo que había allí de prácticamente cero respuesta. Entonces, esto como que te va metiendo todavía más, ¿no? La inyección de hay que hacer algo, esto no se puede quedar así, ¿sí? Pero bueno, esta es la realidad, es un secreto, no se habla de ello, no se responde. Y, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que menos del 10% de los casos de abuso sexual son notificados o denunciados. Es decir, es la punta del iceberg, el 90% de los casos quedan totalmente ocultos y las víctimas o las personas que lo viven llegan a su etapa adulta con una sintomatología muy grave, como es el trastorno por estrés postraumático, los trastornos de identidad disociativos o el suicidio. Entonces Moncho, la verdad es que todo esto lo recibió y lo puso en funcionamiento excelente. ¿Por qué fue excelente? Los que habéis visto la película seguro que estáis de acuerdo y los que no la habéis visto tenéis que verla ya. Pues mira, ayer lo recordaba yo con él. ¿Cuánto tiempo llevó preparar? 1 año y medio mínimo. 1 año y medio Moncho estaba en nuestra clínica hablando con el equipo, que somos 7, hablando con nuestros pacientes, leyendo historias, pasaba horas. Luego nos íbamos a tomar un vinito, eso sí, pero horas de trabajo y además muy complicado porque no era capaz de encontrar el guión. O sea, se empapaba, se emocionaba, se indignaba, se cabreaba, pero no era capaz de encontrar la tecla del guión. Porque recogía estos datos, por ejemplo, esto que os estamos mostrando aquí. La mayoría de las víctimas de abuso sexual no son niños prepúberes o adolescentes, es que la edad está entre los 3 y los 6 años. Son infantiles, son niños de preescolar. Le mostraba los datos de nuestra investigación solamente con pacientes del Centro Noguerol. Fijaros, la edad, más del 50% eran de 0 a 5 años, pero es que el otro 30% eran entre 6 y 11, es decir, niños muy pequeños, muy pequeños. O, por ejemplo, este dato, el 70% de nuestros casos, 70% es el padre. O sea, vamos a hablar de lo que tenemos que hablar, ¿no? Es muy importante que se está desvelando en la Iglesia porque es algo que estaba tapado y que tenía que salir, imprescindible. Pero es el padre, ¿me explico? O sea, tenemos que poner el foco donde luego las víctimas llegan devastadas, destrozadas, completamente destruidas, en muchos casos, porque cuanta más proximidad, más cercanía hay con la persona que te hace el daño, más impacto o más probabilidad de impacto y de secuelas. Entonces, una cosa que nos quedó muy claro desde el principio es que teníamos que desmontar mitos. Esta película tenía que desmontar los mitos en los que nuestra cultura, que por cierto es bastante hipócrita en general en lo que tiene que ver con los tabúes, y este es the number one, se había instalado. Entonces, ¿cuál era uno de los mitos? Pues que el abusador sexual es un desconocido. No es un desconocido, que se dan las clases más desfavorecidas, los ambientes con menos recursos económicos o culturales, no. Entonces, ya íbamos perfilando. Bueno, pues tiene que ser en una familia, desde luego tiene que ser una clase media, tiene que ser alguien, dice Moncho, pues se me ha ocurrido que lo podemos hacer en el País Vasco, en un pueblo, en un caserío. No, Moncho, no, tiene que ser en una ciudad, en el barrio de Salamanca, o en alguien que ve muchos vecinos y que ve mucha gente y que se renove.
La verdad es que la sintonía era excelente. Trabajar con Moncho ha sido un lujo. Su riqueza, su calidad humana supera todo lo que podamos imaginar y desde luego su compromiso humano se ve en toda su obra, en todas sus películas, y desde luego en esta no podía ser menos. Entonces, bueno, pues ya nos íbamos colocando por ahí, ¿no? En que queríamos desmontar mitos y sobre todo lo que queríamos era llegar, tocar. Este es un fotograma de la peli. Fijaros, pues eso, la niña, su íntima amiga, el papá, es alguien que se ocupa, y aquí empezamos a hablar un poco del perfil psicológico del padre. No es un padre violento, ni un padre aislado, ni un padre... De hecho, era el que más se ocupaba de la niña, más que la madre, que corresponde con el perfil perfectamente. Era alguien que su amiga envidiaba muchísimo la relación que su papá tenía con ella, porque las llevaba al cine a las dos, las cuidaba muchísimo, reían, jugaban, cuando eran preadolescentes la enseñaba a conducir. Es decir, ese padre atento, dedicado, implicado, que engancha obviamente a cualquier niña, y eso le pasaba a la amiga, efectivamente, sí. Cardona ha escrito algunas cosas, bueno, luego si queréis veis algunos de los críticas que hubo, excelentes. Me voy a ir saltando así de un lado para otro porque me lo pide el cuerpo. Me decía Moncho, hace poco estuvimos juntos también en unas jornadas, y estaba indignado por cómo esta película ha tenido tantas zancadillas desde que quiso arrancar con las subvenciones, las ayudas económicas. Con diferencia de todas sus películas, esta es la que más dificultades ha tenido. Y cuando ya salió la peli, un productor francés enseguida la quería, me la pido, a diferencia de lo que estaba pasando aquí, ¿no? Y al día siguiente le llamó diciendo: lo siento, Moncho, mi partner en España no apoya. Y Moncho, que no tiene pelos ninguno en la lengua, decía en este foro: lo que me he encontrado es que hay mucho abusador sexual en los tops de los bancos, del cine, de la tele, hay mucho, no en la iglesia, que es lo que está saliendo ahora, en todos los sectores y en los niveles. Eso explica que se haya tapado. Como me voy saltando de un lado a otro, porque hoy me lo pide el cuerpo, por ejemplo, veíamos que sí hemos encontrado un empuje importante, pues el año pasado prácticamente, cuando comenzó el movimiento Time's Up, ¿no? Que ahí algo se movió. En España la manada, algo se ha movido. Esa sensación de que ya podemos empezar a hablar, de lo que hasta ahora no se podía hablar. A mí me han cortado en televisión o en radio cuando intentaba hablar con más detalle. Bueno, es muy sensible, hay que ir con mucha delicadeza. Bueno, me han cortado no solo con esto. Me acuerdo un día en radio, hablando del suicidio infantil y adolescente: Victoria, mejor esto no, porque la gente se contagia muy rápido. Y le dices: perdona, mejor esto sí, porque la información ayuda a la prevención y a la educación. Cuando en otros países llevan años haciendo campañas nacionales de prevención del suicidio infantil o juvenil, aquí estamos con mejor no, porque la gente se contagia. Ay, mira, que me apetece, que hoy me pide el cuerpo, que mira, como lo he visto en las noticias, hoy me voy a suicidar porque se pone... Es que son como sinsentidos, ¿no? Pero con esos sinsentidos nos hemos movido en la prevención del maltrato a la infancia en general siempre, y desde luego muy en particular en el abuso sexual infantil. Muy difícil para las familias, para los profesionales, en el día a día, en la terapia, se convertía en algo verdaderamente complicado. Y no os cuento ya en la justicia, cuando teníamos que entrar en la justicia, y seguimos entrando en la justicia, y descubres que el 75% de los casos que llegan, que es la punta del iceberg, quedan sobreseídos. O sea, ese niño vuelve
a la escena del crimen. Ese niño vuelve al abuso sexual porque la justicia no ha encontrado pruebas. Imaginaros la barbaridad de lo que estamos viviendo, ¿no? Con todo esto. Moncho decidió con muy buen criterio que no se iba a meter en la parte judicial porque a él lo que le interesaba era hablar de la víctima. De hecho, me acuerdo un día cenando con Luis Omar, que lo borda también, o Michel Jenner, ¿no? Pero... Vale, gracias. Pues en esa cena con Luis Omar, donde estábamos hablando, tanto Luis como yo, de que era necesario meter algo más del perfil del padre para humanizar al padre, no para demonizar al abusador sexual, sino para poder comprender y, por lo tanto, resolver. Y Luis y yo estábamos muy activistas. Y Moncho decía, no puede ser. Tiene que ser... eso es otra peli. Esta es la peli de la víctima, esta es la peli de esta niña que se convierte en adulta. Y seguro que llevaba razón, porque la película es redonda, no puede, no se me ocurre cómo se podría mejorar. Fijaros esta escena donde hablamos del perfil de la niña, donde queremos hablar en la película de que los síntomas que presenta la niña no son síntomas que se ven. La mayoría de los síntomas, que son muy específicos, como lesiones genitales, no aparecen en la inmensa mayoría. Es la tristeza, es la soledad, es los trastornos de alimentación. Lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero fijaros la delicadeza con la que Moncho describe exactamente lo que está sucediendo. Lo que es un abuso sexual. La niña está tumbada en el sofá y su papá está haciendo cosquillas, están jugando. Y la niña está muerta de risa. Y a continuación no se ve nada, lo único que se ve es un silencio, ya no hay risas, y la niña tiene esta expresión de espanto. Ya está todo dicho. No es necesario decir nada más. Fijaros qué elegancia y qué rotundidad a la hora de describir lo que en otras pelis a lo mejor estamos viendo con escenas morbosas, incluso violentas. No era necesario, ¿no? La niña, desde luego, lo borda. Y además se describe muy bien en la película ese deseo y ese enganche afectivo, ese enganche emocional que la niña tiene también con su papá. Eso explica que en muchos de los casos, como muy bien sabéis, el secreto se instala desde el primer minuto y la culpa, de modo que esa excitación que a veces también sienten los niños y ese deseo de que se repita hace que mantengan también el secreto y que no quieran hablar de lo que está pasando. Sienten que ellos tienen la culpa porque lo están permitiendo y además sienten placer. Fijaros qué perversión alrededor de la psicología de un niño organizando todo esto, ¿sí? Entonces, como os decía, no tenía sentido entrar en esos indicadores altamente específicos, que son los que tienen que ver con sintomatología física, y sí queríamos entrar en esos indicadores que son probables de un abuso, pero que pueden ser probables de cualquier otra situación, o de cualquier otro maltrato, o de cualquier otra situación de trauma vivida por un niño, ¿no? Y esto sí lo describe muy bien la película. Por ejemplo, además de los juegos sexualizados que la niña puede tener en algún momento, los dolores de estómago, la alimentación, los sueños, las pesadillas, el aislamiento, lo que todos los profesionales deberíamos de tener bien claro para detectar rápidamente en el colegio o detectar en la consulta, o para eso, poder ayudar, porque la niña nos está pidiendo ayuda con su lenguaje, que es como mal o como mucho, no me relaciono o me relaciono violentamente, me aíslo o tengo rabietas o grito por la noche. Es decir, ese lenguaje que utilizan los niños para decir, mírame, que algo me está pasando. Pero como los profesores, los médicos, los psicólogos no tenemos las gafas puestas, no vemos, con lo cual el silencio aumenta, llegando a depresiones severas, a suicidios, a trastornos disociativos. Por eso la urgencia de que podamos ver todas estas señales
obligatoriamente tenemos que estar entrenados los profesionales. Entonces, en esta dirección, Moncho metía el perfil de la niña. Viendo todo el material que tenemos en la clínica, que es una pasada, son ya 30 años, imaginaros todo lo que tenemos, le fascinó este dibujo que había hecho un niño en terapia. ¿Qué emoción os transmite este dibujo? ¿Qué veis aquí? Miedo, miedo. Este dibujo nos lo mandó la profe, que inmediatamente cuando comenzamos a trabajar nos coordinamos con el tutor para llevar un trabajo en equipo, y le impactó el dibujo y nos lo mandó. Y de hecho este dibujo y otros muchos formaron una exposición brillante, perdonar la falta de humildad, una exposición brillante que se llamó La huella del maltrato, que ha dado la vuelta a España, que ha estado en todos los medios de comunicación, que sigue estando en internet, donde recogíamos los dibujos de nuestros niños sobre el maltrato y el no maltrato. Buenísima. Entonces, Moncho recogió este dibujo y de hecho hizo uno muy parecido. Os voy a montar 3 secuencias muy cortitas donde se ve exactamente esto que yo os quiero transmitir, cómo la niña en el colegio, en el médico, en el instituto muestra señales, pero los profesionales no responden, ¿sí? Muy bien, Silvia. Pues ahora le pones tu nombre y esperas a que acaben tus compañeros, ¿vale? ¿Qué necesitaba Silvia en este momento? ¿Qué está pensando Silvia ahora mismo? Da igual lo que yo haga, porque yo no puedo hablar de esto y no me va a servir de nada. ¿Dónde está la...? Aquí. Paso a la siguiente. Son muy cortitas las 3 secuencias. No hay ninguna lesión en las vías respiratorias. Está bien. Está todo muy bien. Ay, también tiene muchas diarreas. De pronto tiene que levantarse corriendo al baño. Pues los análisis están correctos. No hay nada extraño. ¿Comes bien? ¿Tienes algún problema con la regla? No come nada. Hasta los 6 o 7 años comía estupendamente. Pero últimamente está muy inapetente. Bueno, que tomes 2 de estas al día, desayuno y cena. Es un complejo vitamínico. Y que haga ejercicio al aire libre, que te vendrá bien. ¿Qué información le había dado ¿Qué información había recibido el médico? Desde los 6 años, algo pasa a los 6 años. No come nada. Le está dando una información que tiene que ver con algo emocional. Ana o Raquel lo ha contado, lo habéis contado antes, cómo en los centros de salud la inmensa mayoría de las demandas a los médicos es por asuntos emocionales, por trastornos de ansiedad, por conflictos, porque el cerebro y el cuerpo están completamente conectados y comunicados. No hay nada que suceda en el cerebro que no se represente en el cuerpo. Si el cerebro está sano, el cuerpo está sano. Si el cuerpo tiene síntomas, algo está pasando en el cerebro. Hay que ir a los orígenes, a las causas, no al síntoma. Y resolver el síntoma. Con medicación, por supuesto, no, pero con tratamiento tampoco. Hay que ir a los orígenes para limpiar y que el cerebro empiece a funcionar de forma fluida de nuevo. El médico está dando remedios para el momento, no está yendo a las causas, que son bien potentes. ¿Qué está pasando en una niña que a los 6 años algo sucedió pero dejó de comer? Que desde los 6 años hasta hoy no ha vuelto a comer y que además no duerme bien, que además tiene... Es decir, ¿sí? Ok, es una realidad
primaria cuando vamos al médico, ¿vale? Entonces, más bien, más que corte médico, yo diría corte, o sea, corte médico, pero es también nuestra cultura. A ver, los seguros de médicos dicen a los médicos, vamos, que tienen que ver 30 pacientes porque si no, no me vale. ¿Vale? Así es, Porque yo he ido mucho al médico y me he dado cuenta, tengo un seguro porque la Seguridad Social no me atiende, o sea, en los momentos que yo lo he necesitado. Lógicamente hay tanta especialización que aunque los médicos vean que hay algo emocional, ellos no se van a meter ahí. ¿Por qué? Porque no les da tiempo en la consulta, tienen otros pacientes esperando y porque no se quieren enredar la vida, además están agotados. Totalmente. La verdad es que están aquí los médicos están agotados de la cantidad de trabajo. No dan abasto. No se dan abasto. Entonces, yo pienso que aquí hay, digamos, justamente el hecho de que no se den cuenta es favorable para ellos, para estar ellos tranquilos, sí, no, además, y no no enredarse más la vida. Eso También hay que ver también el contexto dentro del cual estamos viviendo. Entonces, ahora lo bueno, lo novedoso en esta dirección es que, siguiendo el modelo del Reino Unido, el doctor Cano Bindel ha hecho una investigación espléndida y se está arrancando ya con esa propuesta, que es que se incorporan psicólogos en los centros de salud en atención primaria para que inmediatamente todas estas sintomatologías se haya atendido por un psicólogo y se empiece a dar salida a algo que están desbordados, no tienen recursos, no tienen la formación y obviamente se va de las manos. Pero detrás de eso, efectivamente, lo que nos encontramos es pues esta realidad donde la víctima, una vez más, en esta segunda secuencia, se encuentra con la sensación de que da igual lo que yo diga o lo que... Primero, no puedo decir nada. Segundo, si lo digo no se escucha o yo tengo la culpa. O sea, que me tengo que aguantar con esto. Nada, esta es una tercera secuencia para que veáis la constancia de Moncho. Vamos a ver el mandanato de la disolución y empezamos a ver cómo se reduce y el resto de los elementos se oxidan. Así que la disolución va a pasar por varios colores. Va a pasar del morado al azul, luego del azul al verde, del verde al naranja y esa será la última. Si queréis que la disolución vaya más rápidamente y cambie más rápidamente de color, tenéis que agitarla un poco con las cucharas, ¿vale? Echa un poco más. Eso es. No os olvidéis de agitar, porque así las moléculas chocan entre sí y reaccionan antes. ¿Puedo salir? Pero bueno, otra vez. Venga, quítalo. Muy bien. Aquí ya es una adolescente, pero una adolescente que desde niña hasta ahora sigue teniendo sintomatología y arrastra. El profesor ya se ha dado cuenta que esto sucede muchas veces, que la niña está aislada, que tiene algo está pasando. Tenemos que darle el mensaje de que ella no está sola y que entre todos la vamos a ayudar, ¿sí? Para ver qué es lo que le está pasando. Esta sensación no la tienen las víctimas, no la tienen los niños, ¿no? Y entra también de una forma brillante en la peli en la descripción del perfil de la madre. Un perfil que se aleja también del tópico, de la sensación de que la madre no está respondiendo porque la madre está paralizada completamente. Es una madre fría, distante. Belén Rueda borda el papel, donde no ve. Esta es una escena en que la niña detrás del sofá está jugando con los muñecos, que es uno de los síntomas altamente específicos, y está, no, me lo haces tú, me chupas, no sé qué. Entonces Belén se asoma, ¿pero qué estás haciendo? ¿Y tú dónde has aprendido eso? Y entonces la niña dice, me lo ha enseñado papá. Y Belén se pone como una fiera porque la niña está diciendo semejante. ¿Sabes que no me gusta que mientas? ¿Qué recibe la niña de mensaje? Esta es una escena que le contó una paciente, vamos, que yo lo había trabajado con mi paciente, que lo hacía toda su vida, ponerse detrás del sofá y jugar a esto continuamente. A Moncho le gustó la imagen y la fue incorporando. Veis que es una película hecha con mucho tiempo, mucha delicadeza, mucho trabajo. No hay nada improvisado en la película, absolutamente nada. Moncho es un monstruo.
es un monstruo, no os quepa ninguna duda. Entonces, bueno, ¿qué va apareciendo a medida que Michelle Jenner, la protagonista, se va haciendo más adulta? Pues toda la sintomatología, que una parte muy buena de la peli es que Moncho engancha la película con escenas de víctimas, donde en terapia de grupo van contando su historia, todos los síntomas que ellos han tenido de adultos, síntomas sexuales, síntomas depresivos, síntomas... A veces nos preguntan, algunos en esta terapia de grupo son actores, otros son víctimas reales, y están mezclados. Y es muy... Otra parte muy interesante del perfil de la madre que se ve aquí, en ese perfil de la familia, es cuando ya la niña le cuenta con todo detalle lo que está pasando. Ya los padres se separan y ella se da permiso para poder contar a su madre lo que ha sucedido. La madre se había ido con otra pareja y le cuenta lo que... Y la madre dice que eso es una... Y ella dice, ¿te acuerdas que yo te pedía que me llevaras contigo? Y tú me decías que no, que dónde iba a estar yo mejor que con papá, que era el que mejor me cuidaba. La madre le da como un ataque de nervios y la niña dice, no te preocupes, mamá, no volveré a alterarte. Sigo asumiendo la responsabilidad de que tu felicidad depende de mi silencio. Mensaje recibido. Hasta aquí hemos llegado. Real como la vida misma. Por eso digo que la película es brutal, en la respuesta. Utilizamos una de las técnicas recomendada por la Organización Mundial de la Salud para trabajar trauma y que obviamente trabajamos en la clínica, que es MDR. Y a Moncho le gustó mucho porque es decía que era muy cinematográfica, que era muy visual, ¿no? Esa escena donde con movimientos oculares va reprocesando el impacto traumático. No entro en la técnica porque no es lo que nos ocupa, pero me parece, y esto es una parte muy buena ya del desenlace, donde estoy destripando la peli entera, pero me acabo de dar cuenta ahora mismo, ya me vale, pero es que quiero contarlo, claro, es que esto es muy importante, cuando ella ya, fijaros que se cambia el pelo, la imagen, ya es otra, ¿no? Ya está haciendo su terapia, ya siente que este es el objetivo de la terapia. Cuando sabemos que una víctima se ha recuperado, cuando ha limpiado el pasado y el pasado se ha quedado atrás y no me acompaña en el presente con esos pensamientos y con esas inseguridades, cuando manejo mi presente llevando mi y cuando tengo diseñado mi futuro y sé a dónde voy y qué es lo que quiero conseguir, ¿no? Diríamos que aquí es cuando ya... Y ella ya está en este proceso, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Se va a buscarle a él. ¿Para qué? Para desafiarle. Porque antes, cuando estaba en el proceso de terapia, incluso hay una escena anterior en que ella vuelve a él. Vuelve a que le haga cosquillas. Imaginaros... Cuando ella ya ha empezado la terapia, ya ha tenido reacciones de lo más crítico, vuelve. Sin embargo, en este punto donde ella ya siente que estoy llevando ya la dirección, se va a su consulta y lo único que hace es esto, desafiarle con la mirada. Y quien baja la mirada ahora es él. Brutal, brutal. Vamos, como publicista no tengo precio, ¿no? es que es apasionante, es que la peli es apasionante, ¿sí? Una pregunta, ¿se trabajó con la actriz niña? ¿Se hizo algún trabajo con la niña actriz o luego adolescente psicológico como para tener que representar ese papel o hizo falta? No hizo ninguna falta. Por ejemplo, esa escena tan brutal donde se ve la cara de pánico de la niña... Moncho me contó cómo lo había hecho. Detrás del sofá alguien del equipo le estaba contando un cuento de miedo que se moría y la niña estaba muerta de miedo con el cuento. No tenía nada que ver con el abuso. Las niñas no sabían de qué iba la película. No tenían ni idea. Moncho sí me pidió que hablara con Luis Omar, con Belén Rueda, con Michelle Jenner,
para preparar todos los aspectos psicológicos. Belén y Luis quisieron encantados, y de hecho tuvimos varios encuentros, comidas y fantástico. Michelle no quiso. Michelle dijo, no, yo quiero quedarme solo aquí y no quiero. Y sin embargo el resultado ha sido excelente. Michelle lo borda. Habéis visto la película, ¿verdad? La mayoría. ¿A que lo borda? Es espectacular. Perdón un segundito, es que está grabando y si no se pierde el... Vale. Pues sí, que para mí ha sido una película, un puntazo de película, espectacular. A nivel de trauma, yo creo que es de las pocas así más... A mí me gusta mucho el cine, yo hago psicopatología y cine para mis alumnos y bueno, pues eso, ¿no? Que sí, me ha parecido espectacular. A nivel de trauma, cómo está tratado, todo, sí. Qué bien. Me ha parecido genial y me encanta oírte, la verdad es que... Pues muchas gracias, la verdad es que fue muy difícil para Moncho, bueno, para mí muchísimo más, obviamente, porque no daba, costaba ajustar tanta información y tanto material para que llegara al espectador. Es un virtuoso, yo creo que Moncho es un monstruo, es un fuera de serie, la verdad, porque era muy difícil. Esta mirada de Michelle al padre es demoledora, ¿verdad? ¿Os acordáis cómo él baja la mirada? Y aquí es como, bueno, ya soy libre, ¿no? Ya empiezo a manejar mi vida. Y hasta ahora no, obviamente no podía. Yo hablaba con Moncho ayer o antes de ayer contándole que venía aquí y que quería. Digo, Moncho, después de 8 años, ¿qué ves? ¿Qué sientes? Lo he anotado y lo tengo por ahí, pero vamos, me dijo que sentía muchísima satisfacción por sentir efectivamente que se había podido colaborar un poco en abrir el mayor de los tabúes en nuestra cultura, el mayor, y que se sigue manteniendo pues esa frustración, esa lucha. Dice que es la peli que más le ha costado, esto lo dice muchas veces en los que menos dinero ha ganado con ella, pero que más satisfacciones le ha provocado, porque todavía sigue recibiendo llamadas y mensajes y de gente de todo tipo y de todas partes de reconocimiento. Por lo tanto, está muy orgulloso y muy satisfecho con el resultado. Decía, por ejemplo, ¿cómo es posible que Televisión Española, que fue promotor de la película, no la proyectó, nada más que fuera de horas, en un horario no prime time, y luego sí es verdad que Versión Española hizo un debate que salió muy bien, que merece la pena también porque bueno, Cayetana estaba volcada en que se hablara a fondo. ¿El qué? 5 minutos, hemos terminado. Estoy terminando, quiero decir. La respuesta ha sido soberbia y la película está muy viva porque está funcionando en todas partes, en universidades, en jornadas, en cursos, por supuesto fuera de España. Brutal. Y no había tenido la respuesta desde los medios que una película de esta categoría. Luis, en la entrega de unos Goya, hizo un mensaje a Moncho, porque obviamente la peli en los Goya no tuvo... Bueno, Michelle fue nominada como mejor actriz, pero ya está, con toda la calidad que hay detrás de esta película, lo digo con absoluto convencimiento, pero es verdad que... Bueno, y vosotros que sois expertos en cine, a lo mejor podéis perfilarlo mejor, ¿no?
Me hablaba Francesc Domingo también me gustó mucho una cosa que decía, os lo voy a leer porque me parece, dice que es una peli plurisensorial, que entra por los 5 sentidos. Es una peli que te invade. No es una peli en estéreo porque no tiene 2 entradas, te entra por todas partes. Él lo sigue usando, él es médico y lo utiliza en los cursos de verano en la Universidad de Barcelona por ACIM, por la Asociación de Prevención del... Y él dice que no hay es un lujo tener esta película que llevan... Y que además que ellos en los cursos también trabajan con víctimas y las víctimas se sienten más que reconocidas en la película. Esa combinación de tener testimonios también es brillante. En definitiva, yo creo que sí, que es una... he traído mucho de lo que ha recopilado la prensa sobre la película. Y ayer mismo una psicóloga que estaba haciendo prácticas en nuestra clínica decía que le había desbordado totalmente la reacción de la madre, la reacción del padre. Dice, hasta que te metes y conoces un poco lo que hay detrás de todo esto, es como una película que te deja completamente atrapado y indignado, ¿no? Fuera de toda lógica, porque esto es lo que es el abuso sexual, algo fuera de toda lógica. Muchísimas gracias por vuestra atención, un placer. Solo ya tenemos para una pregunta más, porque ha habido ya un par de ellas en la intervención, ¿vale? Y pasamos al siguiente. Yo quería preguntarte, nos has dicho que ha habido trabajo con Luis Omar y con Belén Rueda, y hubo trabajo también con la actriz que hace de psicóloga. Si nos puedes contar un poquito con... No, con ella no la conocí, vale. La actriz que hace de psicóloga. Yo creo que... bueno, el rodaje se hizo en Pamplona, y en Pamplona está también Vitaliza, que son muy amigos y muy queridos y que trabajan en MDR. Entonces Moncho conectó rápidamente con ellos para que asesoraran en la parte del rodaje con la psicóloga y con el MDR, y la verdad es que tanto Cristina como Javier El Cárter lo bordaron, porque son profesionales en esto. Gracias. ¿La técnica de MDR la recomendaste tú para la película? ¿Tú trabajas también con...? Sí, trabajo MDR porque es verdad que trabajar en trauma, MDR va como una flecha, vaya. Sí. Bueno, sabéis que la OMS la ha recomendado como técnica de interés y sí, la verdad es que es muy... A mí me resuelve muy bien. ¿La conoces tú también? Tú trabajas en MDR, sí. La verdad es que sí. Muchas gracias a todos.